Hola, vamos a hablar sobre la trigonometría y las razones trigonométricas. Para comprender mejor las razones trigonométricas, tenemos que tener claro que se utilizan en triángulos rectángulos, o sea, en triángulos que tienen 90 grados. Para relacionar bien las razones trigonométricas hay que comprender una relación que existe entre los ángulos agudos de los lados de un triángulo rectángulo y sus lados opuestos. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar el ángulo agudo que está en la parte inferior y lo llamaremos alfa. Ahora bien, para conocer estas relaciones tenemos que identificar, primero que nada, la hipotenusa, que recordemos que la hipotenusa siempre está frente al ángulo de 90 grados. Después tenemos que identificar el lado opuesto al ángulo con el que estemos trabajando. Si alfa está en la parte inferior, entonces el lado opuesto va a ser el lado que esté contrario a este ángulo. En este caso, entonces el lado opuesto estaría acá. Y por otra parte, el tercer cateto que sigue sería el lado adyacente al ángulo. Quiere decir que comparte un lado con el mismo ángulo. También todo depende de la perspectiva del ángulo agudo con el cual se esté trabajando. Si, por ejemplo, queremos trabajar desde la perspectiva de alfa, entonces la hipotenusa está frente al ángulo de 90 y el opuesto tiene que estar frente al ángulo con el que estoy trabajando. El otro cateto sería el cateto adyacente a alfa en este caso. Pero si con ese mismo triángulo vamos a trabajar desde la perspectiva de beta, entonces observe que la hipotenusa se mantiene igual, pero si ya vamos a hablar de lado opuesto o cateto opuesto, sería aquel que esté opuesto a beta, ya que estamos buscando el cateto opuesto al ángulo beta. Y el adyacente estaría más bien del otro lado. Debemos conocer las fórmulas más importantes de las razones trigonométricas. La primera razón trigonométrica se llama seno. El seno de un ángulo agudo, en este caso llamaremos alfa, a cualquiera de esos ángulos, de un triángulo rectángulo se denota por sen de alfa y se define que sen de alfa es igual a la medida del cateto opuesto a alfa dividido entre la hipotenusa. Para abreviarlo de una mejor manera lo veremos así. Sen de alfa es igual a O sobre H. También tenemos coseno. El coseno de un ángulo agudo, alfa en este caso, en un triángulo rectángulo, se denota por coseno de alfa y se define así. Cos de alfa es igual a la cateto adyacente a alfa dividido entre la hipotenusa. Para abreviarlo lo veremos de esta manera. Cos de alfa es igual a sobre H, que significa adyacente sobre hipotenusa. Y la tercera relación que tenemos se llama tangente. La tangente de un ángulo agudo alfa en un triángulo rectángulo se denota por tan de alfa y se define de la siguiente manera. Tan de alfa es igual a la medida del cateto opuesto a alfa dividido entre la medida del cateto adyacente a alfa. Para abreviarlo lo veremos de la siguiente manera. Tan de alfa es igual a O sobre A, que significa opuesto sobre adyacente. Veámoslo en este otro punto de vista. Vean que ahora alfa se encuentra en la esquina superior del triángulo rectángulo. Si nos piden entonces la hipotenusa, sabemos que está frente al ángulo de 90. Si vamos a trabajar desde alfa, el opuesto está al otro lado y el adyacente va a ser aquel cateto que más bien forme parte del lado del ángulo. Para comprender mejor cómo funciona esto, veremos este triángulo con medidas. Si la hipotenusa mide 10, el cateto opuesto 6 y el cateto adyacente mide 8, si queremos conocer seno de alfa, como es opuesto entre hipotenusa, entonces será igual a la medida de 6 sobre 10, que simplificado, sacando mitad, tendremos que es igual a 10 sobre 5. Si queremos tener coseno de alfa, lo que hacemos es sacar la medida del cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. En este caso, la adyacente mide 8 y la hipotenusa mide 10. Si sacamos mitad, entonces vamos a tener que es 4/5 la respuesta final. Y en tangente de alfa, recordemos que es opuesto entre adyacente, es decir, 6 sobre 8. Si simplificamos la fracción, vamos a tener 3 sobre 4. Y es así como aplicaremos las razones trigonométricas que acabamos de ver. Veamos el siguiente ejercicio.
Observa el ejemplo ya resuelto y determina las razones trigonométricas básicas de los ángulos alfa y beta. Observa que en este triángulo tenemos las tres medidas. Ahora bien, si queremos trabajar desde la perspectiva de alfa, nos concentraremos en el ángulo alfa solamente. Sabemos que entonces la hipotenusa sería el 5, el cateto opuesto sería el que está frente a alfa, que sería el 3, y el cateto adyacente sería el que queda, que sería el 4. Así entonces tenemos que la hipotenusa será 5, el opuesto 3 y el adyacente 4. Si queremos sacar seno de alfa, entonces es opuesto entre hipotenusa, o sea, 3 sobre 5. Coseno de alfa es igual a adyacente sobre hipotenusa, es decir, 4 sobre 5. Y tangente de alfa es igual a opuesto sobre adyacente, es decir, 3 sobre 4. Pero si también nos piden que saquemos la razón trigonométrica del ángulo beta, entonces vamos a trabajar desde la perspectiva de beta. Observe que ahora beta está en la esquina superior. La hipotenusa sigue siendo la hipotenusa, pero ahora el opuesto a beta va a ser el 4 y el adyacente a beta va a ser el 3. Así entonces tendremos que el opuesto es 4, el adyacente es 3 y la hipotenusa sigue siendo 5. Si nos solicitan entonces seno de beta, vamos a tener que es 4 sobre 5, es opuesto entre hipotenusa. Coseno de beta sería adyacente sobre 5, o sea, 3 sobre 5. Y por último, tangente, que es opuesto entre adyacente, es decir, 4 sobre 3. Observa cómo el seno de alfa es igual que el coseno de beta. El seno de beta es igual que el coseno de alfa. Y los tangentes son opuestos invertidos más bien uno del otro. De ahí resultan las siguientes razones trigonométricas. Sin embargo, solo les recomiendo que nos aprendamos la primera, ya que pueden surgir mucho más de una de estas y es un poco complicado aprendernos todas estas fórmulas. Entonces nos concentraremos en que si en un falso y verdadero nos consultan cuáles de ellas son verdaderas, solo memorizaremos la primera, las otras las podemos determinar probando valores y utilizando la tabla. Más adelante veremos cómo. ¿De qué tabla estamos hablando? Bueno, vamos a tener al final de la prueba una tabla en la cual van a venir los diferentes valores de las razones trigonométricas de todos los ángulos desde el grado 0 hasta el grado 90. La primera columna corresponde a todos los senos, la segunda al coseno y la tercera columna al tangente. Así, si queremos saber, por ejemplo, cuál es la medida del coseno de 23, sería 0.9205 aproximadamente. Debemos tomar en cuenta que esta tabla se utiliza para determinar el seno, coseno y tangente de un ángulo dado en grados y que además la tabla va a estar en el examen de manera impresa al final de la prueba. No es necesario aprenderse. Ahora bien, veamos el siguiente ejercicio. Nos están dando un triángulo y nos dicen que saquemos el cateto opuesto a alfa. Si observamos bien, entonces siempre arrancamos con la hipotenusa para tenerla bien clara. Después entonces decimos, si este es alfa, el opuesto sería este, o sea, O a P. Y el adyacente a alfa entonces sería de P a Q. Ahora bien, si trabajamos desde la perspectiva de beta, entonces la hipotenusa se mantiene igual y el opuesto es el que está de frente, o sea, PQ. Y el adyacente estaría frente a el ángulo de alfa, que sería OP. Veamos los siguientes ejercicios. Sea un triángulo rectángulo de hipotenusa raíz de 10. Si alfa representa la medida de uno de sus ángulos agudos, tan de alfa es igual a